Hoy voy a hablarte de cómo viven el duelo los niños, porque los niños también sufren las pérdidas, a veces con un dolor más intenso que el de los adultos, pero no sabemos cómo abordarlo. Incluso algunas veces lo que hacemos es excluirlos de todo el proceso de despedida o de cierre y ocultamos lo que está ocurriendo o no damos explicaciones claras o directas. Y esto es un error. Algunas veces decimos, es que es muy pequeño, no lo va a entender, y con eso lo que estamos haciendo es dejándolo fuera. Pero el duelo infantil, como te decía, tiene una expresión diferente, funciona como un péndulo. Los niños pueden preguntar por la muerte con una seriedad muy profunda y luego unos minutos después pueden estar jugando. Y eso no es ninguna incongruencia, porque para ellos eso es salud, es protección. Y según la edad, los niños van a comprender la muerte de manera distinta, pero al final todos la sienten, así que cuando no se les incluye, lo que estamos haciendo es intensificar su dolor y que éste se vuelva más confuso y más solitario. Por eso, el duelo en la infancia necesita de adultos que nombren, que expliquen, que den permiso para sentir y que digan la palabra muerte con naturalidad, que escuchen sin corregir o que respondan a las preguntas sin penalizarlas. Por ejemplo, si un niño pregunta cuándo te vas a morir, lo está haciendo desde la curiosidad. Y aunque la comprensión de la respuesta va a estar condicionada por el desarrollo cognitivo que tenga el niño o la madurez que tenga, en realidad, como decimos los psicólogos, si está preparado para hacer la pregunta, está preparado para escuchar la respuesta. Lo que tenemos que hacer los adultos es adaptar la respuesta a esa edad y a su nivel de comprensión, pero con un lenguaje claro y directo, sin eufemismos. Por ejemplo, morir no es dormirse o irse al cielo, porque si un niño piensa o hace la equivalencia de que morir es igual a dormir, puede ser que tenga miedo cuando vaya a dormir o cuando vayan a hacerlo otros. También es muy importante que tengamos en cuenta los rituales y que los niños puedan participar de estos rituales. Por ejemplo, que nos acompañen, que vengan con nosotros al tanatorio o al cementerio o incluso, si lo desean o lo piden, ver al fallecido. Porque despedirse sobre todo es tener un espacio para hacer preguntas claves. Puede ocurrir, por ejemplo, que el niño nos vea en el velatorio hablar a los adultos bajito y piense que hay algo secreto que no se puede contar o que incluso se culpe y piense si habrá hecho algo mal. Entonces nosotros debemos de aclarar con explicaciones muy directas, muy claras, muy sencillas también lo que está ocurriendo. Porque lo que los niños necesitan es esta claridad, esta explicación, necesitan también continuidad, rutinas, necesitan de los adultos un apego seguro y adultos que no escondan sus emociones. Si tienes ganas de llorar delante de tus hijos, no pasa nada, llora, explícales cómo te sientes y por qué estás llorando. No te ocultes ni te avergüences, porque con esto lo que les estás es enseñando que ellos también pueden llorar, pueden sentirse tristes, estás legitimando la emoción. Es posible que en esos momentos los niños también hagan preguntas tremendamente prácticas, por ejemplo, ¿y entonces ahora quién me va a llevar a los partidos de los sábados? O entonces ahora, ¿cómo me voy a organizar mis cumpleaños? Pero todo esto es una manera que tienen de expresar su duelo. Así que no solamente están buscando respuestas que les dé seguridad y continuidad, sino sobre todo buscan de los adultos seguridad, presencia y claridad, información también. Acompañar el duelo infantil es también una forma de educar en la vida y de educar en la verdad. Entonces, ¿cómo vive un niño una pérdida? Pues depende de su edad, de su nivel de madurez o de desarrollo e incluso de su capacidad para simbolizar y de lo que el entorno le permita expresar. En los primeros años, hasta los 3 o 4 años, los niños aún no comprenden la irreversibilidad de la muerte. Lo que pueden es buscar a la persona fallecida, preguntar muchas veces cuándo va a volver o dónde está, porque están esperando que vuelva. Si ha ido, pues va a volver, sobre todo si nuestro lenguaje no ha sido claro. Entonces necesitan explicaciones sencillas, sin rodeos. Frases como, por ejemplo, se ha ido al cielo, lo que pueden hacerle es confundir más que ayudar. Y debemos de asegurarnos de que les estamos brindando seguridad física, pero también seguridad emocional.
Así que mantener rutinas diarias, digamos, proteger la estructura que antes teníamos, los horarios de las comidas, de sueño, de juegos también, todo eso les va a dar estabilidad dentro del caos que se está produciendo. Necesitan mucho afecto y sobre todo la disponibilidad del adulto, es decir, estar ahí para consolarlos cuando sientan de repente pues un poquito de ansiedad o un muchito de ansiedad, abrazarlos, mecerlos si son bebés. Y la explicación que hay que darles son con palabras sencillas. Tenemos que ser claros y evitar estos eufemismos. Por ejemplo, podemos decirle: el abuelito estaba muy enfermo y su cuerpo dejó de funcionar, por eso se murió. Esto significa que ya no podemos verlo y ya no podemos jugar con él y sabemos que esto es muy triste. Aunque no capte del todo lo que le estamos diciendo, lo que los niños van a captar es la honestidad y no estamos ocultando una verdad o retrasando algo que no le protege, sino que al final lo que hace es confundirles. Podemos apoyarnos también en cuentos infantiles. Hay un montón de cuentos que tratan sobre la muerte y que nos pueden ayudar a explicarlo. Hay que pensar que en esta edad los niños todavía no tienen ese sentido de ausencia permanente, lo que llamábamos antes la irreversibilidad, por lo que seguramente pues van a hacer muchas veces estas preguntas. Entonces, ¿ahora dónde está? ¿Y ahora por qué no vuelve? Así que necesitamos y necesitan paciencia. Habrá que repetir las explicaciones tantas veces como haga falta. Y con cariño, con calma, no es necesario tampoco dar detalles muy gráficos y sobre todo si se ha tratado de una muerte violenta, pues lo que hay que hacer es responder a la pregunta con sencillez, con verdad y limitándola en esos casos pues a elementos que tampoco aportan más. Lo que sí que es muy normal es que reaccionen jugando, porque para los niños el juego es un lenguaje. Entonces, por ejemplo, recuerdo un niño que venía con su mamá a consulta y que había habido pues un par de muertes en la familia y el niño jugaba en una caja de arena con muñequitos y lo que hacía era, pues íbamos hablando y el niño pues iba enterrándolos en la arena y entonces el niño jugaba a ser el funerario. Bueno, él estaba intentando entender y procesar lo que había ocurrido y lo que estaba pasando en su casa. En ese caso, no debemos nunca regañar al niño, ni siquiera ni por los juegos que pueda estar haciendo, que en algunos casos nos puedan chocar, o por mencionar al fallecido, o por mostrar emociones. Al contrario, lo que debemos de hacer es animarle a expresarse. Y, por ejemplo, le podemos preguntar si está triste, o le podemos decir si nos damos un abrazo, porque nosotros también estamos tristes. No hay que forzarle a hablar del tema, pero tampoco hay que reprimirlo si resulta que sale. En esos casos, el papá o la mamá, por ejemplo, en el caso de este niño que estaba jugando a enterrar a otros muñequitos en la caja de arena, lo que pueden hacer es unirse al juego. Y entonces decirle, pues entiendo que estés enfadado pues porque papá se murió y a mí también pues me enfada mucho que no esté con nosotros. Para el niño esto es ir normalizando lo que siente y sobre todo transmitirle con acciones, con palabras, que los adultos van a seguir cuidando de él y que, aunque estén tristes, van a ser una fuente de seguridad y de protección. La tristeza no va a impedir atender a los niños. Por eso podemos decirle estas cosas. Estoy llorando, pero estoy aquí contigo y vamos a estar juntos y no pasa nada porque me veas llorar un poco. Es normal cuando uno está triste. Esta es la manera que tenemos de validar la tristeza y de enseñarle que no le vamos a dejar solo. Entre los 5 y los 9 años, los niños ya empiezan a comprender que la muerte es definitiva, pero todavía pueden pensar que hay algo que se puede evitar, que se puede reparar, que se puede revertir. Es decir, que todos los seres vivos mueren, eso ya lo entienden, pero a veces pueden tener algún sentimiento o alguna fantasía y se preguntan. Por ejemplo, a veces sienten culpa y piensan, ¿habré hecho yo algo que haya podido originar que haya podido provocar este resultado? Algunas veces incluso se culpan porque han tenido un enfado con esa persona y han deseado internamente, ojalá desaparecieras, no quiero que estés ya aquí, o incluso han llegado a decir, ojalá te mueras, y de repente pasa un tiempo y esa persona fallece y ellos recuerdan ese pensamiento, ese deseo que tienen
y les puede hacer sentir culpables. Hay que desmitificar y quitar esta idea absolutamente de la cabeza. Y otras veces lo que hacen es crear fantasías, lo que hacen es personificar la muerte. Por ejemplo, creen que tiene la forma de un fantasma o de una bruja o de algún personaje que hayan visto en alguna película de miedo o en alguna historieta que les haya hecho pensar que la muerte tiene esa imagen terrible. Y otras veces piensan que la muerte solamente puede ocurrirles a los ancianos o a los enfermos y que ellos o su familia son absolutamente inmunes. Por eso les cuesta aún más aceptar y entender que alguien cercano o de su círculo ha muerto. Por eso la escucha es clave. Es muy importante decirle que nada de lo que pensó, que nada de lo que deseó o de lo que hizo fue la causa de la muerte de la persona fallecida. Y también es clave permitirles expresar lo que sienten de una manera sencilla. Puede ser con dibujos, con juegos, con preguntas, porque en esta etapa hacen también muchas preguntas que hay que responder con honestidad. No importa que expresen dolor o enfado, habrá niños que se enfadarán, otros parecerán indiferentes, sobre todo ya a partir de los 9, entre los 10 y los 12 años, algunos incluso utilizan el humor negro, hacen bromas, todo esto son mecanismos de defensa. En general, tienen internamente miedo a que otros seres queridos de su entorno puedan morir también y que ellos puedan sentirse desprotegidos. Entonces, en algunas ocasiones encontraremos niños con una actitud como más temerosa de la que tenían antes, incluso algunos tienen una regresión y adoptan reacciones más infantiles, como por ejemplo pues querer dormir con la luz encendida o querer dormir con ese elemento de apego que tenían, ese peluche o una manta especial, y otros en cambio lo que se vuelven es hiperprotectores. Entonces simplemente si tienes un dolor de cabeza te preguntan con una cierta ansiedad si estás bien, si eso es grave, si les preocupa que eso pueda llevar a un desenlace en el que termine en muerte. Así que vamos a ver distintas formas de lidiar con la pérdida. Es muy importante que integremos a los niños en los rituales de despedida. Hay que explicarles en qué consiste un velatorio, cómo es un tanatorio, que van a ver allí a personas, algunas las conocerán, otros no conocerán, que pueden ver a personas llorando o hablando bajito, que va a haber flores. Todo esto, si se le explica antes, reduce el miedo que tiene el niño o la niña. Pero también hay que ser flexibles y no obligarles a asistir si no quieren. Es decir, ni les prohibimos ir, ni tampoco les obligamos a existir. Lo que tenemos que hacer en esos casos, por ejemplo, es un ritual de despedida en casa. Les podemos acompañar, en estos casos a los niños, pues por ejemplo, les ayudamos a que se despidan, por ejemplo, a través de una tarjeta o con una carta, podemos encender alguna velita en casa o podemos plantar una flor o una plantita en una maceta, podemos poner unas fotos en una cartulina y recordar historias, anécdotas que vivimos con la persona que estamos despidiendo. Todos estos actos simbólicos lo que hacen es ayudar al niño a entender la pérdida y a ir expresando su adiós. Además, esto puede ayudar al niño a recordar a la persona de forma positiva, sobre todo si estamos contando anécdotas de su vida que fueron bonitas, que fueron divertidas o cosas que nos enseñaron estas personas. Los niños en esta etapa a veces tienen miedo de olvidarse de la persona fallecida. Entonces pueden estas anécdotas, estas historias, ayudarles a integrar el recuerdo y a normalizar en la conversación familiar el nombre, la vivencia, la vida que tuvo aquella persona y que compartimos con ella. Es decir, les estamos enseñando que no es un tema tabú, que vamos a normalizar la pérdida y la vamos a integrar en la historia familiar, no la vamos a convertir en un secreto. Tanto los preadolescentes como los adolescentes se enfrentan a una etapa que es muy vulnerable. Por una parte están afirmando su identidad, por otra parte están buscándola, por otra parte están buscando también independencia de los adultos y muchas veces ocultan sus emociones bajo una máscara que finge indiferencia.
Algunos, como hemos dicho, también ocultan estas emociones bajo una capa de humor negro, o se meten en su cuarto y no salen, se refugian en la música, o de repente hacen preguntas de tipo existencial sobre el sentido de la vida, o tienen ya inquietudes religiosas. Porque aunque están entendiendo cognitivamente lo que supone la muerte y lo que ha ocurrido, todavía no tienen herramientas ni recursos suficientes para manejar grandes pérdidas. En los rituales de despedida, un adolescente puede llegar a querer decir unas palabras en el funeral, por ejemplo, o también puede querer formar parte de decisiones que tomemos en la familia, como por ejemplo puede ser qué hacemos con las pertenencias del ser fallecido. Al final, lo que me gustaría recalcar es que en el duelo infantil lo fundamental es el modelo que tengamos los adultos. Si los niños ven que los adultos reprimimos, ocultamos o actuamos como si nada, van a aprender que el dolor no se muestra. Pero si ven a un adulto expresar con honestidad, pues con respeto, van a aprender que también se puede acompañar en el dolor y ser acompañado. Porque un niño no necesita que le quiten el dolor. Lo que necesita es que no se lo aumenten con silencio, con confusión o con abandono emocional. Necesita saber lo que se siente, que no está solo, que puede preguntar, que puede llorar, que puede reír también, y sobre todo lo que necesita es tiempo. Tiempo para preguntar las veces que quiera lo que haga falta. Tiempo para entender poco a poco. Tiempo para seguir jugando aunque esté triste. Porque los niños no duelan a tiempo completo, lo hacen a ratos, alternan dolor y juego, y eso está bien. Y acompañar a un niño en el duelo es también una oportunidad para enseñarle algo profundo sobre la vida, que aunque duela, se puede seguir caminando.